Bienvenidos a esta grabación. Mi nombre es Maylin Princela Acostalosa. Somos del subgrupo número 1 y nos ha correspondido el primer tema de seminario, el cual es moléculas con las cuales se presentan los antígenos a los linfocitos T. Vamos a ver lo que es el sistema inmune, en donde se dispone de varios sistemas o familias de moléculas que tienen como función la de presentar a los antígenos, que son las células presentadoras. Este es un grupo diverso de células del sistema inmunitario cuya función es la de captar, procesar y presentar moléculas antigénicas sobre sus membranas para que sean reconocidos, en especial por los linfocitos T. Han seleccionado y han acoplado a moléculas HLA para llevar a su membrana celular y presentarlos a los antígenos. El más importante de estos sistemas es el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Los inmunólogos tardaron varias décadas en descubrirlo y solo lo lograron gracias a las investigaciones adelantadas para aclarar por qué la mayoría de los órganos trasplantados eran rechazados. Encontraron que las moléculas que integran el sistema se expresan en todas las células nucleadas del organismo, incluyendo los leucocitos, que eran muy antigénicas y que cuando se hacía una transfusión se generaban inmunoglobulinas contra ellas, lo que ocasionaba el rechazo hacia los injertos. Vemos lo que los antígenos presentes en los leucocitos conforman el MHC, que es un conjunto de genes alineados en una región grande y continua del genoma. Por ejemplo, en el ratón, este se localiza en el cromosoma 17 y recibe el nombre de región H2. En la especie humana se sitúa en el cromosoma 6 y se le conoce como región HLA, que consta de 400 genes. Su nomenclatura, que es bastante compleja, fue actualizada por la OMS en el año 2013. Es así como los antígenos que componen el MHC son altamente polimórficos, es decir, que existen varias formas alternas de los genes alelos para cada locus. Se han descubierto unos 8.500 alelos HLA en la región del genoma que se extiende 4 millones de pares de base en el brazo corto del cromosoma 6. Cada alelo se designa con el nombre del gen, al que se le ha asignado 4 letras, seguidas de un signo, y de 4 dígitos que indican el alelo. El MHC cumple funciones de reconocimiento, diferenciación y defensa. Tiene 3 regiones que agrupan genes llamados de clase 1, clase 2 y clase 3. Los de la clase 1 generan los antígenos HLA1 que colonizan la membrana de todas las células del organismo, con excepción de las neuronas y de los eritrocitos. En el caso de los de la clase 2, codifican para los de la HLA2, que están en condiciones normales. Tenemos a lo que es la conformación de todas las moléculas HLA. Es bastante similar. Básicamente consta de un nicho formado por 2 hélices antiparalelas superpuestas a una plataforma de bandas que capturan un antígeno y sus paredes están formadas por espirales. En el fondo, por los segmentos variables de las cadenas alfa y beta en los de la clase 2 y por la alfa de los HLA1. En el fondo del nicho hay varios bolsillos en los que encajan determinados aminoácidos del péptido que va a ser presentado al TCR. Observamos un esquema de una molécula HLA1 vista frontal y lateralmente, que está compuesta por una cadena alfa que tiene 3 dominios, los alfa 1, los alfa 2. Estos forman la hendidura en donde se alberga el péptido a ser presentado al TCR de un
TCD8. Esta cadena se une lateralmente, pero no en forma covalente con la molécula beta 2 microglobulina. Eh, el fondo de la hendidura está formada por bandas paralelas. El esquema de una molécula HLA2 compuesta por una cadena alfa y una beta, cuyos segmentos alfa 1 y beta 1 forman la hendidura para el péptido. Vamos con lo que es el desequilibrio del ligamiento. Como ya mencionamos, los alelos del HLA son muy numerosos y por lo tanto es posible un número casi infinito de combinaciones. Sin embargo, algunos alelos ocurren más frecuentemente que lo previsto por el azar. A esto se le conoce como desequilibrio de ligamiento, que es la diferencia entre la frecuencia observada de una combinación de alelos particulares, o sea, haplotipos, y la frecuencia esperada. La frecuencia esperada puede ser calculada de la siguiente manera. Si sabemos que la frecuencia del alelo HLA1 es del 16% y la del HLA-B8 es del 8%, se espera que el 1,3% de la población tenga ambos alelos. Sin embargo, se sabe que estos dos alelos se encuentran en el 9% de la población. La diferencia encontrada es una medida de desequilibrio del ligamiento. Algunas combinaciones de alelos ocurren con mayor frecuencia de lo esperado en ciertas enfermedades autoinmunes. Vamos con las moléculas clase 1 HLA1. Las moléculas HLA1, que son los antígenos leucocitarios humanos, estas son proteínas que ayudan al sistema inmunitario del cuerpo a diferenciar entre sus propias células y sustancias extrañas y dañinas. Están conformadas por dos cadenas, alfa y beta 2 microglobulina, ambas sintetizadas en el retículo endoplasmático y protegidas por otra molécula de calnexina que cumple funciones de vigilancia y evita que la cadena alfa se le una a otra diferente a la beta 2 microglobulina. La cadena alfa es codificada por genes del cromosoma 6 y la beta 2 microglobulina eh, por genes del cromosoma 15, ¿verdad? El complejo trimolecular recibe en el retículo endoplasmático fragmentos de las proteínas que se han generado dentro de la célula por infecciones virales o estrés de la célula. Como estas proteínas son de gran tamaño y la molécula HLA solo puede reconocer péptidos lineales de 8 a 10 aminoácidos, las proteínas generadas dentro de la célula y depositadas por el retículo endoplasmático en el citoplasma se unen a moléculas de ubiquitina para ser llevadas al proteosoma por proteínas portadoras conocidas como E2. El proteosoma es un organelo tubular conformado por 20 enzimas diferentes que se encargan de fragmentar las proteínas en péptidos pequeños, en donde solo el 10% de los péptidos producidos por el proteosoma son de tamaño adecuado para ser reconocidos por las moléculas LHA1. El 70% son muy pequeños para ser activos y el resto son muy largos y requieren manipulación adicional por las aminopeptidasas del citoplasma. Vamos con lo que es presentación cruzada, que es el proceso por el cual algunas proteínas originadas en el exterior de una APC, al ser capturadas, en vez de ir a los lisosomas para su debida degradación, son dirigidas al citoplasma, en donde un inmunoproteosoma las degrada y el péptido más inmunogénico acoplado a una molécula HLA1 es llevado a la membrana celular para ser presentado a los TCD8. El origen de las moléculas HLA2 y sus principales funciones. Los microorganismos que son fagocitados por las APCs son ubicados según fagosoma y son degradados por los lisosomas, que vierten sus enzimas
proteolíticas en él. Las moléculas HLA2 se generan en el retículo endoplasmático, en donde la hendidura para el antígeno es una cubierta de una molécula llamada cadena invariante que impide que se una a ella agentes internos durante su formación o tránsito por el citoplasma. La molécula migra al citoplasma e ingresa al endosoma o la vacuola fagocitaria, en donde ha sido procesada por una proteína de origen bastante extraño. Luego se libera de gran parte de la cadena invariante, menos de una porción llamada clip, que posteriormente es removida por otra molécula, la HLA-DM, para que el péptido generado en el endosoma pueda unirse a la HLA2. Los antígenos se acoplan a las moléculas HLA2 para ser transportadas a la membrana celular para su presentación a los TCD4. Vamos a lo que es el sistema CD1 para la presentación de inmunógenos lipídicos. En el sistema CD1 está conformado por moléculas que tienen similitud estructural con las HLA, pero estas actúan como receptores específicos para moléculas lipídicas. No reconocen a las proteínas y el sistema está integrado por 5 moléculas, la CD1A, B, C, D y E, que no son polimorfas y están codificadas fuera del MHC, ¿verdad? Que se expresan en distintas células y son reconocidas por receptores especiales presentes en diferentes subpoblación de células linfoides y de LSDC4. Los diferentes isotipos de CD1 se expresan en distintas células y presentan distintos inmunógenos lipídicos. Bueno, eso ha sido todo de la primera parte del tema. Gracias por su atención. Bien, mi nombre es Bárbara Melissa Alfaro Molina y voy a dar continuidad a lo que es al tema de complejo mayor de histocompatibilidad con el subtema sistema CD1 para la presentación de inmunógenos lipídicos. Entonces, cabe recalcar que el sistema DC1 se refiere a un conjunto de proteínas de la superficie de la célula, ¿verdad? Representadoras de antígenos, que son capaces de presentar lípidos y glicolípidos a ciertas células del sistema inmune, por ejemplo, como los linfocitos T. Estas células pueden ser una parte clave en lo que conlleva a la respuesta innata y adaptativa. También los inmunógenos lipídicos son moléculas que pueden activar estas células inmunes. Esto sería como podemos decir como una introducción acerca de este subtema, ¿verdad? Entonces, ya lo había mencionado que está conformado por moléculas que tienen similitud estructural. Tiene similitud estructural con las HLA, pero actúan como receptores específicos para moléculas lipídicas. Estas no reconocen las proteínas. Entonces, este sistema está integrado básicamente por 5 moléculas. Tenemos la CD1, A, B, C, D y E. Estas tienen características que no son polimorfas. Entonces, están codificadas
fuera del MHC, las cuales se expresan en distintas células y son reconocidas por receptores especiales que van a estar presentes en sus diferentes subpoblaciones de células linfoides y de los linfocitos CD4. Entonces, decimos que también las células más importantes como reconocedoras y capturadoras de inmunógenos lipídicos son las que tienen un TCR conformado eh, por las moléculas de gamma delta en lugar de las alfa beta de los linfocitos T y que y los linfocitos T, ¿verdad? Entonces, estas moléculas básicamente van a reconocer los inmunológicos, los inmunógenos lipídicos de microorganismos como micobacteria, borrelias y leishmanias. Entonces aquí he traído una figura que representa este subtema. Básicamente esta imagen quiere decir que las moléculas lipídicas son procesadas por saponinas, en las cuales sirven para liberar más inmunogénicas, que son luego acopladas de la CD1 llevadas a la membrana de la célula para poder presentarlas a los linfocitos T de gamma alta, ¿verdad? Entonces, decimos también que los diferentes isotópicos de la CD1 se expresan en distintas células y presentan distintos inmunológicos lipídicos. Tenemos que la CD1A está conformada por timocitos y la DCS y DCS, ¿verdad? Y presenta esfingolípidos, sulfatados y micopéptidos de tuberculosis y micobacterias. Y también decimos que las células también contienen a las células NKT, la DC1B, glicolípidos, como la manosil 1 fosfotolicol de las bacterias. Tanto los linfocitos T alfa beta como los linfocitos T gamma delta, los lípidos propios del organismo como las fosfatidilcerina y algunos orígenes bacterianos como la borrelia, la burdopheri a los linfocitos B y el epitelio intestinal. La DC1 va a actuar en el citoplasma para el procesamiento de los glicolípidos antes de que estos sean representados por la DC1S. También podemos decir que para tener una presentación eficiente de inmunológicos lipídicos,
mediante el sistema DC1, podemos considerar varios aspectos. Tenemos, por ejemplo, tenemos una selección de inmunológico lipídico. ¿Qué quiere decir? Que debe elegirse cuidadosamente el inmunológico lipídico adecuado, teniendo en cuenta su capacidad de poder interactuar con las moléculas de CD1 y poder activar las células T. Otro aspecto es que otro aspecto a considerar es que es su formulación de inmunógeno. Entonces, básicamente es posible que sea necesario formular el inmunológico lipídico en una forma que pueda facilitar su presentación por parte de estas moléculas. Entonces, esto puede implicar la encapsulación en nanopartículas u otras estrategias de entrega. Tenemos otro aspecto como el diseño experimental, que se puede realizar experimentos in vitro e en vivo para evaluar la eficiencia de inmunológicos lipídicos en lo que es en la activación de las células T a través del sistema pues CD1, ¿verdad? Entonces, esto puede influir básicamente en ensayos de citometría de flujos para analizar la proliferación y la secreción de citoquinas por parte de las células T. También así como estudios de inmunización en modelos animales para evaluar lo que sería la generación de respuesta inmunitaria específica. Otro aspecto es la optimización de dosis y régimen de administración, que esta va a determinar la dosis y el régimen de administración óptimos de inmunógenos lipídicos, la cual puede ser crucial para inducir una respuesta inmune robusta o específica. Otro aspecto, y por último, es las consideraciones de seguridad, porque es importante garantizar que el inmunógeno lipídico y cualquier formulación utilizada sean seguras y no provoquen respuestas inmunitarias no deseadas o que tengan efectos adversos. Básicamente, en resumen, podríamos decir que en presencia de inmunológicos lipídicos mediante el sistema TC1, van a ofrecer, podríamos decir, como un enfoque prometedor para el desarrollo de vacunas y terapias inmunomoduladoras, pero que también requieren de un diseño cuidadoso y una evaluación exhaustiva para garantizar su eficiencia y su seguridad. Tenemos también como otro subtema moléculas HLA no clásicas, ¿verdad? Decimos que en este aspecto, bajo esta dominación que creemos inadecuada, se agrupan a un grupo de moléculas muy interesantes, ¿verdad? Biológicamente, porque se dice que la dominación es inadecuada, porque estas moléculas no tienen una función con la presentación de antígenos o inmunógenos. Entonces, las cuales estas se han agrupado bajo un título. Se han agrupado, mediante este título, porque tiene una configuración similar a las moléculas HL, ¿verdad? O sea, no iguales, sino que una conformación similar, ya que también van a formar hendiduras
o hendiduras en las cuales albergan las moléculas que van a presentar otras moléculas, pero que como ya se ha mencionado, son proteínas con funciones diferentes. Además, decimos que varias de ellas son codificadas por genes ubicadas en el cromosoma 1, en el cromosoma 2, en el cromosoma 7 y en el cromosoma 8, el cual vamos a ver sus moléculas principales, ¿verdad? Primero tenemos la HLA-F. Básicamente la función de no, básicamente se dice que no está muy clara, pero tiene una presencia en los trofoplastos placentarios, que sugieren que cumple alguna función en proteger al feto de algún tipo de ataque inmune de la madre. Otro tenemos la HLA-G. Estas se encuentran exclusivamente en los tejidos placentarios de igual manera, básicamente en la interfaz materno-fetal, en donde no se expresa ninguno de los otros antígenos de la clase HLA1 y la HLA2. Entonces, su papel protector en el embarazo se ejerce evitando la actividad de las células asesinas naturales. Y en el adulto se encuentran en la cámara anterior del ojo. También cabe mencionar que además, y según estudios, la HLA-G se expresa en procesos patológicos como psoriasis, dermatitis atópica, algunas infecciones virales y posiblemente que participa en mecanismos para frenar procesos inflamatorios. Tenemos el otro que se denomina MICA y MICB. Estas se expresan, decimos, en los fibroblastos y células epiteliales de la mucosa gástrica, que van a estar sometidas que están sometidas a estrés. Entonces, su configuración es similar. Decimos que su configuración es similar a las HLA1, pero no se unen. Este es un aspecto que no se une a la beta-2 microglobulina. Entonces, actúan básicamente como ligando para la NKS para facilitarles la destrucción de células alteradas físicamente. Otra tenemos la M10, que esta no se expresa en humanos, pero se menciona porque cumple una función muy peculiar. Se dice que se encuentra en varias especies de animales y su función es la captura de feromonas para controlar los comportamientos social y sexual de algunos animales. Otra es la SAC, también denominada, dice, zinc alfa-2 glucoproteína. Esta básicamente se encarga de estimular la degradación de lípidos en los adipocitos. Tenemos también la HFE, que esta es una proteína que
que captura el hierro y cuyas alteraciones se van a asociar con el desarrollo de los con el desarrollo de hemocromatosis, que es una enfermedad caracterizada por el incremento de almacenamiento de hierro en varios órganos. Esta enfermedad o esta enfermedad de almacenamiento de hierro se da básicamente en el hígado. Tenemos también la butirofilaminas. Se dice que es un nuevo grupo de moléculas que son codificadas por 9 genes que van a estar ubicadas básicamente en el cromosoma 6 y van a estar próximos al MHC, que van a actuar como inmunoreguladores para moderar la respuesta de los linfocitos T. También modular las interacciones entre los queratinocitos y los linfocitos T. Y también a atenuar las respuestas inflamatorias. Se ha detectado que polimorfismo se ha liberado que polimorfismo en algunos de sus genes se asocia con el desarrollo de sarcoidosis, colitis, tuberculosis, artritis y lupus eritematosa. Tenemos la FcRn, que es un receptor. Básicamente se encuentra en la cabeza, o sea, es un receptor neuronal para los antígenos de la clase 1, que se expresan estando en el intestino, en el hígado y en lo que es en la placenta. Ayuda a capturar a los antígenos que llevan al recién nacido, que lleguen al recién nacido en la leche materna y pasarlos por transmitosis al interior del intestino. Por último, tenemos vamos a tener por último decimos que vamos a tener los que son la MR1. La MR1 dice que es una molécula similar a la HL1, y la cual es responsable de presentar ligandos externos de bacterias e internos de los metabolitos en las vitaminas.
por ejemplo, la vitamina B9 y ácido fólico, que son muy pequeños y reconocidos por los TCR invariantes de las células MAIT. Luego, tenemos el otro subtema que se denomina implicaciones de la HLA en la clínica. Bien, acá nos dice que la resistencia de un individuo a la infección por determinado microorganismo está en gran parte programada por las características de las moléculas. HLA que estas poseen. Entonces, es probable que en un futuro se dice que pueda establecerse contra microorganismos que sean resistentes o susceptibles. Susceptibles de cada individuo. Entonces, la determinación de estos antígenos tiene complicaciones prácticas en los siguientes casos. Por ejemplo, tenemos como el caso del trasplante. El trasplante de un órgano tiene relación con el número de moléculas HLA que tengan identidad entre el donante y el receptor. Entonces, el trasplante de molécula, por ejemplo, como el trasplante de médula ósea, el cual requiere de un grado muy alto de histocompatibilidad para que ésta pueda tener un éxito, ¿verdad? Entonces, la falta de correlación entre la supervivencia de un trasplante y la compatibilidad desde el punto de vista de los HLA, implica la existencia de otros antígenos, en los cuales no pueden ser identificados en la supervivencia o en el rechazo de dicho trasplante. Tenemos otro caso como la transfusión de plaquetas y de PMNS, que, las plaquetas sabemos que son ricas en molécula HLA y la tipificación adecuada del donante puede asegurar más la supervivencia mayor al ser transfundida. Básicamente en los politransfundidos se producen estas se producen contra las plaquetas recibidas. Algo similar ocurre con la transfusión de granulocitos. Otro caso es estudios antropológicos. Entonces, por ejemplo, estudios antropológicos que la presencia de distintos genes del complejo MHC varía en los diversos grupos étnicos, ¿verdad? Por ejemplo, el HLA B54 es frecuente en los japoneses y el HLA B46 en los chinos y el HLA1 en la raza caucásica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el estudio conjunto de estos de los diferentes alelos facilitan el estudio de la población, el cual permite establecer el origen y su migración.
Tenemos por último tenemos la determinación de paternidad. Básicamente en esto, el estudio de los antígenos del sistema HLA va a permitir confirmar la paternidad en el 90% de los casos, si se incluye el de los grupos y subgrupos sanguíneos. Entonces, la probabilidad se va a incrementar, se dice, a un 98%. Y por último, tenemos asociación de moléculas HLA con enfermedades. Entonces aquí damos que la frecuencia de la asociación de ciertas enfermedades es con determinados alelos de MHC, especialmente en los loces de R, en algunos casos es con el A y el B, y especialmente con el C. Entonces, especialmente con el C, ¿verdad? También se dice que se han descrito en más de 500 enfermedades con grados variables de asociación a diferentes alelos de la HLA. La más notoria son la HLA de R2, que está asociada a la HLA de QB1, que se encuentra en el 100% de los pacientes con narcolepsia. También tenemos la HLA-B27 con la espondilitis anquilosante. Y también tenemos individuos HLA-B27 positivos, que tienen 90 veces más riesgos de desarrollar espondilitis anquilosantes que los HLA-B27 negativos. También tenemos que los individuos con DQ2 positivo tienen un riesgo relativo a 25 veces mayor de desarrollar enfermedades celíacas. Un punto es que en la enfermedad de la diabetes, por ejemplo, en la diabetes autoinmune hay una serie de asociaciones que implica susceptibilidad en las personas que expresan HLA de Q4 y HLA de R4, en tanto que otras confieren resistencia. También tenemos la enfermedad de Bexen, que esta se asocia con la HLA-B5, donde los antígenos HLA-A10 y la HLA-B18 se encuentran con relativa frecuencia en pacientes con diferencias del factor C3 del complemento asociadas que acompañan a la presencia de complejos inmunes. Y hasta acá sería la terminación de nuestro tema. Muchas gracias.